Podcast Dónde Vivir en Miami. ¡Qué alegría! Una semana más. Hoy estaremos hablando de la inflación, cómo la inflación y las tasas de interés han bajado. Esto se está llegando a un punto bien interesante. Adicionalmente estaremos hablando cómo esas tasas de interés afectan en la cuota que tú debes pagar si compras el día de hoy. Estaremos haciendo una comparación entre la renta promedio y lo que viene a ser una cuota promedio de una hipoteca. Adicionalmente estaremos viendo el mercado de Miami y el último reporte de la Asociación de Realtors de Miami. Como siempre, yo, Gabriel Peroso, acompañado de mi amiga y socia Yenixa Molina, que venimos como siempre con esas ganas de traerle la verdad. Queremos siempre traerle la verdad porque es importante que ustedes entiendan que el mercado de Miami, primero, es un mercado diferente a todo el resto de los Estados Unidos, y segundo, lo que sucede en Estados Unidos, en Miami, tenemos que analizarlo en positivo, porque es un mercado que siempre está positivo, es un mercado donde en este momento se acaba de anunciar que estamos batiendo récord de turistas. Hay tantas cosas sucediendo en la ciudad de Miami y en estos 20 minutos, 30 minutos, le vamos a traer todo eso que está pasando. Jenny, entremos en materia. Tenemos algo bien interesante. Tuvimos un reporte de inflación, tanto la inflación en el consumidor como en los productores, que cayó. Estamos hablando de un 7.7%. Sí. Se vio que las medidas que ha tomado la Fed durante estas últimas 6 subidas de tasas de interés están surtiendo su efecto. Eso es uno de los primeros temas que quiero analizar porque repercutió directamente estos índices de precio en la inflación en lo que tiene que ver en la cuota. Hay confianza. Wall Street subió, Wall Street tomó confianza. Adicionalmente vimos a muchísimos analistas trabajando y viendo cómo eso inmediatamente repercutió en las letras del Tesoro a 10 años y vimos una disminución de las tasas de interés hace una semana. Sin embargo, se ha mantenido estable. Cerramos la semana que pasó, este viernes 18 de noviembre, en un 6.61 promedio la tasa fija a 30 años. Esto es excelente, bajó récord, nunca había bajado en estos números, lo dijimos en el podcast anterior. Y esa tendencia, según Ken Griffin, que es el presidente de Citadel, uno de los mayores fondos de inversión, habló de que era muy positivo, y quiero tomar la palabra de él porque habló algo bien interesante. El globo no se está explotando, el globo se está desinflando y la Fed debe seguir este ritmo. Quizás veamos en la reunión del 14 de diciembre que la Fed va a bajar las tasas de interés, va a subir las tasas de interés a 1.5 o 1.25, mucho menos radical del 0.75 que lo venía haciendo, pero con una sola intención, de que no puede frenar las medidas que está tomando. Es bien peligroso que digan no subamos porque ya la inflación se dio. No, tienen que ser varios informes consecutivos de inflación y se debe entender, y él hace la comparación, justamente Ken Griffin hace la comparación del antibiótico. El médico receta un antibiótico por 10 días, ese antibiótico debe tomarse por 10 días. Al día 3 te sientes bien, al día 4 te sientes bien o al 5 no debes dejar de tomarlo porque la infección puede estar todavía presente. Si lo dejas, es posible que vayas a recaer. Entonces él dice que si el remedio fuera subir las tasas de interés, debemos mantener nosotros esa subida. Yo particularmente creo que debe ser así, estoy convencido de que debe ser así. Nos va a afectar como nos está afectando en el mercado inmobiliario, las tasas de interés muchísimo más alta del año pasado, más del doble de lo que teníamos el año pasado, pero estamos viendo que un mercado se sinceró, los precios no están subiendo, en algunas partes me comentabas tú como en California cayeron hasta un 10% los precios. Miami no es lo que sucede. Vimos un reporte de la NAR de esta semana donde los precios, ellos prevén que aumenten un 1% para el 2023 y para 2024 ya tengamos un mercado normal en un 5% de precio. O sea, al final todo este análisis viene a que llegamos a la meseta. Pareciera que no va a haber intereses muchísimo más altos en las viviendas. No creemos que superemos el 8% en lo que resta de este año y el año que viene. Posiblemente veamos una afectación en el desempleo. Eso sí parece que va a estar presente, pero por ejemplo el mismo Griffin habla de un 4%, un 5% cuando mucho de desempleo, estamos en unos niveles de 3.7%. Estamos viendo que puede llegar a haber una recesión, pero muy leve, y que el mercado se está corrigiendo antes que llegue la recesión. Claro, positivo. Sí, lo importante es llegar a una estabilidad. Toma tiempo, pero venimos de una época de bastantes cambios inestables que daba demasiada incertidumbre, estamos de una manera volátil, y que las medidas económicas vayan sucediendo de una manera adecuada para que lleguemos a la estabilidad en
todas las áreas y en el área que nos importa a nosotros, que es el área inmobiliaria. Entonces, venimos de una época de locura y es difícil, la situación que estamos pasando no es fácil para nadie, pero tenemos que pasar por allí. Lo que tú dices, la medicina, el antibiótico, tenemos que pasar por allí para poder llegar a la solución y a los mercados estables que estamos acostumbrados. Es correcto. Entonces, vamos en una visión macro de la economía. Estamos muy afectados como real estate. Efectivamente, hay una afectación, pero queremos una afectación sana. Seguimos manteniendo nuestro criterio, que lo venimos diciendo desde hace 2, 3 meses en este podcast. Y si es momento de comprar, si es momento de vender, como siempre lo decimos, depende de ti. Justamente depende de ti. ¿Por qué? Porque si tú estás preparado, si tus ingresos están preparados, si tu necesidad está preparada, hoy hay un motivo de negociación. Se puede negociar. Vamos a ver las cifras de Miami al final del podcast y cómo Miami sigue siendo un mercado interesante. Tenemos unos inventarios que están subiendo, pero unos niveles pocos. Un mercado de vendedores moderado. Realmente la situación no es la mejor, pero tampoco es una situación que digamos no hagas nada porque no vale la pena. Hay negocios en la calle. Esta semana lo vimos con un cierre que tuvimos, una oferta, una negociación bien interesante, sobre todo porque se llega a niveles medios, entonces se negocia el post-occupancy, se negocia el tiempo de inspección, pero realmente eso es lo que nosotros queremos, que exista un negocio sano donde ambas partes siempre salgan ganando. Como es costumbre. Como Sí. es costumbre, no, como decimos siempre, como hemos dicho, venimos de algo que no era normal y estamos en el trayecto a llegar a la normalidad. Y eso está bien para el mercado. Quería comentarles de un reportaje de Redfin donde nos muestra el aspecto o en qué nos influye la caída en los intereses que hubo esta semana pasada en la cuota mensual. Excelente, excelente. Entonces, porque eso siempre lo hemos hablado, que no es tanto el interés o el precio, sino la cuota mensual, que es lo que realmente termina calificándote. claro, es que lo importante son los números, lo que siempre Sí. decimos, importa el precio, importan otros aspectos, pero el número importa. Es importante que tu mortgage sea inferior a la renta Correcto. o igual, porque en el mortgage tienes el beneficio que estás pagando tu propiedad. Entonces, si el número funciona para ti y es asequible para ti poder pagar eso, está bien. Entonces, el reportaje es del 17 de noviembre desde Redfin y dice que lo que tú acabas de mencionar, dice que tenemos la caída más rápida de la tasa hipotecaria en 40 años. Ahora se ahorran $100 al mes en promedio de una casa, en la compra de una propiedad. Okay. Y es muy interesante lo que el artículo nos muestra. Les leo. Dice, el pago hipotecario mensual típico en todo el país ahora es de 2.430, por debajo de los 2.542 con una tasa del 7% que estaba en la semana anterior. Si se ve de otra manera, un comprador de vivienda con un préstamo mensual de $2.500 puede pagar una casa de $380.750 hoy, a una tasa del 6.6. Eso nos da $12.000 más de lo que él compraba antes. Él antes podía comprar con una tasa del 7% una propiedad de $368.000. Entonces vemos cómo es más asequible, con $12.000 puedes comprar de repente una casa mejor, que tenga una mejor cocina o que esté mejor ubicada, simplemente con ese pequeño cambio en la tasa de interés. Entonces seguimos para mostrarles los aspectos más importantes del artículo. Aquí subrayé, esto lo volvemos a repetir, dice el precio medio de la vivienda. El Redfin hace un estudio muy interesante. Él se va a las 4 últimas semanas y nos trae los aspectos más importantes del mercado nacional. Excelente. Entonces, estas líneas que les voy a leer hablan del periodo de las 4 últimas semanas que finalizaron el 13 de noviembre, o sea, las 4 semanas antes del 13 de noviembre. Y nos dice, el precio medio de una vivienda fue de 357.500, un 3% más alto que el año pasado. Entonces vemos que el precio medio de la vivienda ha seguido aumentando, o sea, tiene un 3% más año tras año. Correcto. Esto es a nivel de los Estados Unidos. A nivel de los Estados Unidos. Correcto. Luego dice, el precio de venta promedio de las casas recién listadas fue de 369.714, un 6% más que año tras año. Correcto. Entonces, lo que les quiero mostrar es que a pesar de todo lo que está sucediendo, estamos todavía en positivo y todavía en el incremento de los precios. Dice, las ventas pendientes de viviendas cayeron un 35% año tras año. Sabemos que como los intereses subieron,
pues menos personas están comprando y hay menos ventas en contrato pendientes debido a que los intereses están más altos y las personas no califican. Ahí es donde hablamos de que la burbuja no es que se rompe, no es que se está rompiendo una burbuja. Había un exceso de demanda, había una sobredemanda que simplemente desinfla el globo, el mercado no revienta, el mercado se desinfla, siguen los precios estando a unos niveles normales, incluso incrementándose, y el mercado, aunque vendiendo menos, sigue estando estable. Claro, y adicionalmente, mira, dice, los nuevos listados de casas de ventas cayeron un 19%, la gente también está listando menos. Correcto. Entonces hay menos ventas pendientes, pero la gente está listando menos porque quiere quedarse en sus casas y quiere esperar a ver qué va a pasar. Entonces no vende porque tampoco va a comprar. Correcto. ¿Ok? Seguimos leyendo, dice, los meses de oferta. Dice, esto es la lectura de ¿estamos en mercado de vendedores o estamos en mercado de compradores? Hoy en día, a nivel nacional, estamos en 3.6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Aún estamos en un mercado de vendedores. Venimos de un mercado de 1.7, 1.5. Sí, de vendedores extremos venimos. Extremo. Y ya nos estamos acercando al 5, al 6%, al 5 o 6 meses, que ya es donde estamos en un equilibrio. Exactamente, vamos en 3.6, quiere decir que estamos en un mercado aún de vendedores, no tan agresivo como antes, porque ahorita les voy a leer la cantidad de tiempo que duran las propiedades en el mercado, no tan agresivo, pero todavía seguimos estando en un mercado de vendedores. Correcto. O sea, hay negociación, lo que tú acabas de decir, hay negociación. Luego les leo, las casas que se vendieron estuvieron en el mercado durante un promedio de 35 días, una semana más que los 28 días del año anterior. Sabemos muy bien que el año anterior o a principios de este año las casas no duraban nada en el mercado, ahora duran más, lo que nos da más capacidad de negociación cuando estamos del lado del comprador. Correcto. Y por último, el 27% de las viviendas se vendieron por encima de su precio de lista final, frente al 43% del año pasado. Que era una locura, la gente pagaba, que era lo que siempre hablamos, era un mercado de tontos. Exacto. Porque tenías un interés bajo, pero pagabas mucho más del precio listado de la vivienda. Exacto. O sea, al final era un interés prepagado que tú estabas dejando allí. Así mismo es. Entonces, esto es lo que nos trae este artículo bastante interesante de Redfin y habla del beneficio de la caída del interés y también nos habla de cómo estamos en las últimas 4 semanas del lo mercado. que yo leo mejor aquí son dos cosas. El inventario sigue subiendo, 3.6, pero va subiendo poco a poco. No es que están saliendo muchas viviendas, lo que va a hacer que caigan los precios. Mientras ese inventario esté bajo, el mercado está en equilibrio. Y los 35 días siguen siendo geniales. O sea, Claro. que es más rápido que vender una casa 35 días. Sigue siendo bastante rápido sin caer en que saco a vender mi casa y paso 5 meses para venderla, o que la saco y no he puesto el letrero en la puerta y ya tengo 5 ofertas allí. Claro. Entonces está genial como el mercado poco a poco va llegando a su punto. Qué buenas noticias nos trae Redfin, son realmente muy, muy buenas noticias. Sí. Sé que tienes un informe súper interesante después de esto, porque es ese informe que nos viene a comparar, ¿cierto? Sí, ¿qué sucede? Los intereses bajaron, pero igual están altos, están en más del doble de lo que estaban el año anterior. Y las personas dicen, sobre todo aquí en Miami, bueno, en todas las ciudades dicen, ¿tiene sentido comprar? ¿Tiene sentido comprar ahora realmente? Yo espero ver qué va a pasar o compro. Lo volvemos a repetir. Tiene sentido, número 1, si tú calificas, si es tu momento y si los números funcionan para ti. Entonces, vengo a hablarles estos 2 reportes que le muestran lo que nosotros estamos diciendo. Son también reportes de Redfin. El primero me habla de los alquileres. Correcto. Dice el mercado de los alquileres. Los alquileres aumentaron un 7.8% en octubre, el crecimiento más lento en 14 meses. No es secreto para nadie que al igual que las casas subieron, los alquileres también estaban, yo diría que desbordados, estaban peor que las casas. Sí. Entonces, pagar un alquiler hoy en día es caro, sobre todo en Miami. Los promedios de los precios de las propiedades de 2 y 3 habitaciones es bastante considerable. Eso también ha golpeado el bolsillo de todos los inquilinos. Y el reporte nos trae, mira, el alquiler mensual medio en octubre del 2022 está en 1.983, bajó un 0.9% a nivel nacional. A nivel nacional, correcto. Mes tras mes, pero año tras año aumentó un 7.8%. Ok. Ok.
me parece bastante interesante este gráfico, muestra el movimiento de las rentas, cómo tuvo su pico en agosto del 2022 y ahorita en octubre del 22 Ok, bajó. Ahora, lo que me parece más interesante de este artículo es esta tabla donde muestran los alquileres promedios en octubre del 2022 y correcto, nos vamos a Miami. Un alquiler promedio está en 3.140. correcto. Cambio año tras año de un 8.5% dice acá. ¿Ok? Pero yo quiero que guarden este número, 3.140. Nos vamos a otro artículo de Redfin que nos habla de los compradores de vivienda necesitan 107.000 al año en ingresos Ok, para pagar la vivienda típica de los Estados Unidos, un ok, 46% más que el año anterior. Entonces nos vamos a una tabla que ellos tienen y nos vamos a Miami. En Miami, en octubre del 2022, tú necesitas 3.222 dólares de pago mensual para pagar una casa promedio que costaría 479.000 dólares. 3.222 es muy similar a una renta de 3.140. correcto. Entonces, lo que nosotros le queremos decir a ustedes es, sí, los intereses subieron, pero las rentas también. Una renta promedio en Miami está en 3.140 y el pago de una propiedad de un valor promedio en Miami está en 3.222. Entonces, sí tiene sentido comprar si tú estás calificado. Sí, es lo que siempre hablamos. Es tan personal porque depende de tu situación de renta. Claro. Quizás tú estás en una situación de renta muy beneficiosa. Tú mira, yo estoy pagando $2.000, pero realmente esa propiedad en este momento está en una renta de 3.000 porque mi vecino paga 3.000, yo pago 2.000. Sigue rentando y espera que el mercado esté más favorable porque es mejor pagar una renta Claro. que está subvalorada. O sal y compra, pues resulta que tu renta está muy alta y si estás calificando en este momento, quizás vas a pagar lo mismo de renta que de mortgage, es mejor ir al mortgage. Y refinancia en 2, 3 años y bajas tu cuota. O sea, es muy personal, por eso la recomendación es siempre ir a un experto, tu realtor de confianza, nosotros estamos a la orden para que te haga ese análisis, renta versus compra, tu capacidad financiera, tu capacidad de pago, tu capacidad de renta, cómo está la situación en el inmueble que estás en este momento, etcétera. O sea, existe tantos factores, pero todo termina siendo en ti. Claro. Es personal. Los números hoy no muestran ningún escenario claro. Los números hoy muestran que hay que negociar, hay que revisar cada número a cada persona. Es cierto. Es así, es así. Uh-huh. Sino interesante, es una de las cosas que a mí me enamora de este mercado, porque realmente es un mercado que nosotros en estas mesas, por lo menos Jenny y yo, trabajamos cada cliente y vemos cada situación, cómo debe funcionar, porque cada cliente es un mundo que estamos trabajando. Por supuesto. Vamos a ver el video que vemos todos los meses del mercado de Miami. Está muy interesante, este es el video. El release, el lanzamiento lo hizo ayer la Asociación de Realtors de Miami. Súper interesante porque en esto vamos a ponerlo en pantalla. Estamos viendo cómo el mercado, los números del mercado de Miami, cómo se comportó en el mes de octubre, o sea, el mes pasado. Entonces tenemos el Miami Market Focus Report y aquí vamos a ver, mira. Efectivamente, las ventas de casas cayeron en un 30.6, no es de escandalizarse como siempre lo decimos, veníamos de un mercado muy alto, muy inflado, muy anormal, estamos volviendo a niveles normales, ese descenso es un descenso controlado año a año, las single family cayeron en un 24%, los condos cayeron en un 35% las ventas, el volumen de dólares cayó un 13%, incluso podemos ver aquí haciendo esa comparación, cae un 35% el mercado, la cantidad de ventas, pero en dólares no cae tanto, esto quiere decir que los precios siguen estando altos, iguales o mayores. En single family cae el volumen de dólar en un 13%, en los condos cae un volumen de 22%, tenemos los listings activos creciendo un 2.2%, lo que hablábamos, siguen habiendo más casas entrando al mercado, porque el mercado está más lento, los vendedores no están entrando en masa, no hay desespero, pero sigue habiendo un número interesante de casas en el mercado. Estos listings de 2.2, los single family, estamos en un 3.7 de inventario, el promedio nacional hablamos hace un momento que era 3.6, o sea que aquí en Miami sigue la tendencia nacional, 3.7, un mercado vendedores moderado, hermoso
y funcionando para los próximos meses. En cuanto a los condos, estamos aún mejor en un 3.8. Single Family Home, precio año a año, subieron un 17.3% el precio con un promedio de 575. Estamos hablando de que estamos bastante más altos de la media nacional. Recuerden, Miami hoy en día es un mercado global, es un mercado que se está comparando con, si lo vemos internacionalmente, con las metrópolis, con París, con Tokio, con Hong Kong. Estamos realmente a esos niveles, y si lo vemos en Estados Unidos, estamos hablando de New York, estamos hablando de ciudades grandes de California, estamos a esos niveles, y esto se refleja en los precios bastante más altos y creciendo año a año. Por último, hay un promedio que está también interesante, que es los short sale o las casas vendidas con problemas, está en un 1.5. A este punto subió un tanto con respecto al promedio anterior, que era un 1.2, pero seguimos en niveles normales. Estamos hablando que en épocas de problemas estamos realmente mucho más altos. O sea, estamos de cada 100 propiedades, 1.5 se vende con algún problema de la persona. Esto en 1.5 es lo normal, es lo que el mercado normalmente maneja. Está muy sano. Muy, o sea, muy sano. Realmente el mercado está muy sano. 1.5 en short sales o REO realmente es bajo. Es muy bajo, es muy bajo. El otro punto final, como siempre, buenas noticias. Hay algo bien interesante, se lo traemos como una buena noticia porque aunque no está sucediendo en la Florida, está sucediendo en estos momentos en Texas, forma parte de lo que viene a ser el futuro de la construcción de vivienda. Estamos viendo la primera comunidad de Lennar, uno de los más grandes constructores del país, hecha con impresoras 3D. O sea, ya la construcción se está haciendo con métodos distintos, mucho más rápido. No es una comunidad pequeña, es una comunidad de 100 casas con sistemas muy interesantes desde el punto de vista de que tiene energía solar, de que las casas son bastante fuertes porque son hechas con concreto armado, y la tecnología está haciendo que se construyan muchísimo más rápido. Eso hace que cuando necesitemos nosotros que los inventarios crezcan, vamos a tener la posibilidad, y adicionalmente demuestra que el mercado en los Estados Unidos es un mercado que no se detiene, un mercado que busca formas alternativas, beneficiando al medio ambiente, beneficiando la cantidad de construcción y la velocidad de construcción. Les quiero mostrar justamente un video de lo que viene a ser esas impresoras 3D para que ustedes vean un poco cómo funciona. Son unas grandes máquinas del tamaño de la casa. Ellos lo están haciendo, aquí vemos cómo van construyéndose el formato de la casa. Es una casa normal, hecha en, como le digo, en concreto armado. Lo más interesante de esto es que la máquina deja el finish, el acabado de una vez con estas líneas. O sea, no va a ser una casa totalmente, vamos a decir, acabada normalmente liso, pero lo interesante es que muchas personas, y nosotros en Cultura Hispana, dicen que las casas aquí son de cartón, es que aquí las casas, aquí ya vamos a tener una casa totalmente de concreto, mucho más aislada al sonido, mucha más aislada a las temperaturas. Otra cosa que me parece muy interesante, Jenny, es el precio. Están hablando de que comienzan en los 400 bajos, $400,000 bajos. O sea, que no son realmente casas muy costosas. O sea, que este material y esta forma de construcción va a popularizarse. Esperemos verlo pronto en la Florida. Nos puede ayudar a comunidades que se tienen que construir, sobre todo aquí los inventarios que están bajos. En el momento que necesitemos, por ejemplo en Homestead, que hay mucha construcción y se necesitan incrementar eso, lo podamos ver. Bueno, esas son las buenas noticias. Que grato poder traer esas noticias, ver cómo los Estados Unidos y cómo las constructoras siguen confiando y siguen creyendo en el mercado del real estate, y las cosas se siguen haciendo con este tipo de tecnología. ¿Algunas palabras finales, Jenny, para este programa del día de hoy? Como siempre, decirles que aquí estamos a la orden. No vayan a comprar, no vayan a vender sin la ayuda de un asesor financiero y sin un realtor. Nosotros estamos aquí para servirles. Con todo el gusto podemos responder todas sus preguntas. Ya saben, nos envían un WhatsApp, nos llaman por teléfono, con gusto los podemos asesorar y guiarlos a la compra de su propiedad. Este es el momento, si no calificas, es de planear, es de arreglar la situación que tú tengas para estar listos para el año que viene o el momento en que tú puedas comprar. Lo importante es que siempre cuentes con un asesor, alguien que te diga qué hacer y qué es la mejor manera y que conozca el mercado. Aquí estamos para ayudarlos, ya saben. Con esas palabras finales no tengo más nada que decir que agradecerle a ustedes por estar aquí consecuentemente toda la semana junto a Donde Vivir en Miami, Jenny, mi persona Gabriel Peroso, para asistirle, para llevarlo de la mano en la información veraz,
sin susto, sin traerles miedo, sin ver que todo esto se está acabando, porque depende de ti. Y estoy seguro que tú estás comprometido a que tu situación financiera, a tu situación de renta o de compra o de venta cambie y sea la ideal. Muchísimas gracias como siempre y que tengan un feliz día.